La Edad Media es un larguísimo periodo de la historia. Se inicia en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina con la caída del Imperio Bizantino, cuya capital era la ciudad de Constantinopla, actual ciudad de Estambul, en el poder de los turcos en 1453. En el medioevo, las personas más poderosas eran los reyes y los señores feudales, que vivían en grandes castillos y eran dueños de las tierras aledañas. Tenían siervos a los que protegían de invasiones foráneas. A cambio de ello, los siervos vivían en las tierras de los reyes y señores feudales y las trabajaban. En aquella época, casi todas las personas eran analfabetas, incluido la mayoría de los reyes y señores feudales. Los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes, que vivían en los monasterios. Como no existía la imprenta, ellos hacían a mano los libros, los copiaban y les daban color con las hermosas ilustraciones. La España medieval. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica. España quedó entonces dividida en reinos árabes y cristianos. Sin embargo, los cristianos emprendieron guerra para recuperar sus territorios. Aquel largo periodo de guerras entre árabes y cristianos se conoce como la Reconquista y duró 8 siglos. De este largo contacto quedaron profundas huellas en el idioma castellano, también en el pensamiento y en el aire. En cuanto al humanismo, al fin de la Edad Media surge una nueva forma de pensar, el humanismo. Su nombre se debe a la valoración del ser humano como centro de conocimiento. Se desarrolla una curiosidad por conocer lo que daba por explicado la religión y que pertenecía sin ser estudiado hasta entonces. Por eso, con el humanismo empieza una época de grandes inventos y descubrimientos. Las primeras manifestaciones conocidas son las jarchas, canciones que musulmanes y hebreos incluían al final de poemas cultos llamados moaxajas. Las jarchas constan de versos en los que se mezclan palabras árabes. La mayoría de las jarchas tienen un tema amoroso y son dichas supuestamente por una mujer que se queja por la ausencia del amado. Dime qué haré, cómo viviré, y a ese amado por él viviré. La poesía épica, Mister de Juglaria. Este tipo de manifestaciones literarias se denomina Mister de Juglaria, que significa oficio o profesión de los juglares. Los juglares recorrían los pueblos y villas cantando y recitando. Solían acompañarse de instrumentos musicales y realizaban también juegos acrobáticos para entretener al público. La poesía culta, Mister de Derecia. En la Edad Media se llamaba clérigo a la persona culta que sabía latín, y su oficio consistía en difundir los conocimientos adquiridos de los textos latinos. Hay una serie de rasgos que caracterizan esta corriente y son: ausencia de asuntos eóricos, finalidad didáctica, lenguaje claro y artístico, empleo de la cuaderna vía. La literatura prerrenacentista. Durante el siglo XV llegaron a España las primeras influencias del humanismo italiano y surgió así una literatura prerrenacentista que reflejaba la crisis de las formas de vida y del pensamiento medieval. La lengua literaria. Coexistieron dos tendencias en cuanto a estilo se refiere. La tendencia culta se distingue por emplear una lengua latizante y artificiosa. La tendencia popular refleja el hablar coloquial y familiar,
emplea recursos propios de la literatura oral, tales como paralelismos, refranes, frases hechas, entre otras. La lírica. En el siglo XV coexistieron dos tipos de poesía: la poesía popular, en la que destacan los romances, géneros literarios prerrenacentistas. La lírica. En el siglo XV coexistieron dos tipos de poesía: la poesía popular y la poesía culta. La poesía popular, en la que destacan los romances, los juglares dejaron de recitar los larguísimos cantares de gesta y centraron su atención en los momentos cumbres de estos poemas, o en aquellos paisajes que más éxitos tenían entre el público. Estos fragmentos se conservaron en la memoria de la gente y adquirieron vida propia, dando lugar a los romances. Los rasgos más sobresalientes de los romances son la esencia: cuenta solo la escena o episodio emocionante. El dramatismo: apela el receptor y utilizan el diálogo y el monólogo. Y la sencillez: emplean una síntesis simple y presentan fórmulas fijas y epítetos épicos. La poesía culta, que representa dos tendencias: una poesía de carácter amoroso, sigue su mayor parte bajo la influencia de la tradición traboresca, de origen provenzal. El amor refleja las convenciones del amor cortés. Es una poesía abstracta, de difícil comprensión por el grado de conceptismo verbal. Los poemas de este tipo se agrupan en colecciones llamadas cancioneros, por lo que esta poesía recibe el nombre de la poesía cancioneril. Una poesía didáctico-moral. Se caracteriza por su tono elevado y solemne, en la que las alusiones eruditas y el lenguaje latinizante reflejan el interés creciente por el mundo clásico. Este interés deriva de la influencia cada vez mayor de los tres grandes autores italianos: Dante, Petrarca y Boccacino. Este tipo de poesía utiliza la alegoría como procedimiento. Por esta razón se denomina poesía alegórica. Los principales poetas cultos del siglo XV fueron Jorge Manrique, el Marqués de Santillana y Juan de Mena. La narrativa. Durante el siglo XV, la literatura en prosa se basa en la imitación de los clásicos latinos y de la literatura italiana. En general, se trata de una prosa artificiosa y llena de cultismo. La principal creación de este siglo es la novela de las caballerías, que narra las aventuras de un caballero que, movido por el afán de heroísmo individual, recorre bosques y castillos protagonizando las más extraordinarias aventuras. El amor que siente hacia su dama le da fuerzas para superar los obstáculos que encuentra a su paso. En el siglo XV se publican dos de las obras maestras del género: el Adamís de Gaul de García Rodríguez de Montalvo y el Tirat lo Blanche, escrita por Joanot Martorell. Seguido por el teatro. La producción teatral medieval fue muy reducida y se limita a escenas religiosas. El primer autor que podemos caracterizar como dramático es Gómez Manrique, autor de la representación del nacimiento de Nuestro Señor, obra que se inscribe aún dentro de la tradición medieval. El auténtico despertar del teatro se debe a un autor de fines del siglo XV, Juan de Encina, quien se acerca ya a los nuevos gustos y formas renacentistas. A finales del siglo, Fernando de Rojas escribe La Celentina, o tragicomedia de Calcilto y Malibea. Esta obra sintetiza las crisis del pensamiento, de la Edad Media y el encuentro de los mundos distintos, el medieval y el renacentista. Y es así como se da fin a la época de la literatura medieval, comienzo a la renacentista, dejando paso a la renacentista.